Muy buenas gente, espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Venimos trayendo al olvidado, al marginado Medicham, el cual gente tristemente con el debut de lo que viene siendo Psíquico y con lo que viene siendo la entrada de nuevos Pokémon empezó a verse relegado tristemente, gente. Que ya con eso que les mencioné del ataque psíquico, gente, se vio más viable el utilizar lo que es el puño dinámico, el cual le ayuda mucho para matches que pues dependías de un ataque contundente. Puño dinámico es un ataque contundente, el cual, gente, créanmelo, no te lo quieres encontrar. Aquí estamos haciendo más que una estrategia sólida. Estamos complementando lo que viene siendo Medicham con Pokémon que puedan darle cobertura, como es Skeledish, el cual, gente, llegó para quedarse en Go Battle League. Y cuando tenga anillo ignio hay que armarse 2 o hasta 3 Skeledish, porque va a estar tremendo. Va a estar tremendo lo que viene siendo Cocodrilo y Serperior, gente, el cual es tanque y hay que tenerle respeto. Aquí vamos a estar viendo lo que viene siendo la jugada de un tremendo catch, un tremendo atrapada de cargado. Aquí, ¿por qué era importante eso? Porque pues los golpes aéreos le van a doler bastante lo que viene siendo nuestro Serperior, y ocupábamos agarrar como escudo a Medicham para podernos guardar nuestro escudito. Aquí nos quiso hacer un catch, no le salió, obviamente. Estábamos atentos a que pudiera entrar con lo que viene siendo Talonflame, y nomás nos regaló energía, que ya con los 2 cargados de golpe aéreo va a ser más que suficiente para llevarnos la victoria. Y quiero aprovechar el tiempo, gente, para invitarte a que te suscribas al canal. Más del 80% de la gente que ve estos videos no está suscrito, y eso me ayuda un montón para estar creciendo en esto de YouTube. Apóyame, manito, dando un like, un comentario y suscribiéndote. Y si te gusta el equipo, lo puedas compartir para que más gente pueda conocer esta clase de videos. Pero bueno, pasamos al siguiente match, donde encontramos ni más ni menos que Whiscash, el cual con su escalar se volvió un peligro andante para toda GBL, y todavía se dio el lujo de bajarnos el ataque. No nos dejan hacer brillar a Medicham. Aquí hacemos el cambio inmediatamente, lo que viene siendo nuestro Serperior. Entra ni más ni menos que Dragalge, gente. Salió algo off metal el rival Dragalge, el cual, gente, los Cola Dragón ponen condiciones, y pues va a ser el único dragón que vaya a aguantar un poquito más a los tipo Hada, gente, que cualquier otra cosa, gente. Con su tipo veneno genera un daño neutro. Es verdad que le duele, pero todavía es factible. El rival nos mete un tremendo enfado, el cual no lo vimos venir. Tristemente no pudimos hacer la chamba con Serperior, pero bueno, entra Medicham, despacha lo que viene siendo Dragalge, y entra ni más ni menos que Whimsicott, y esto lo saborea nuestro Skeledish, gente, porque va a estar comiéndose a básicos a Whimsicott. Entra ni más ni menos que Whiscash para tratar de hacer la hombrada, pero esto ya está de más. Aviento todo cargado, no se va a dejar morir por la nada ese Whiscash. Nosotros tranquilitos y con calma, con calcinaciones, nos llevamos la victoria, que parece más video de Skeledish que del mismo Medicham. Aquí empezamos con un excelente lead, el rival lo sabe, hace el cambio, entramos con lo que viene siendo nuestro Serperior, y al parecer no tenía nada para respondernos y nos da la victoria. Pasamos al siguiente match, y huele alerta de puerca. Huele alerta de puerca, se está asomando, está viniendo la puerca que todos odiamos y queremos en GBL. Vamos a estar aventando lo que viene siendo un tremendo planta feroz, gente, el cual le hizo bastante daño lo que es ese Wigglytuff, el cual
ya se ve obligado a tener que escudar, porque si no nos lo comíamos y era un peligro andante para su Bastiodon y para su Victreebel. Aquí ya sabemos que el rival nos va a estar llevando a básicos, por consecuente le vamos a quitar su segundo escudo, le quitamos el escudo y vamos a estar entrando ni más ni menos que con Skeledirge, el cual se come a este Wigglytuff. Llegamos a un bola sombra. ¿Por qué haces eso, Raxo? Porque podíamos, y por si llegábamos a necesitar ya tener un bola sombra en caso de que el combate se empezara a complicar. Entramos con Medicham, se come a Victreebel con un puñito de hielo y Bastiodon ya sabe que no tiene nada por hacer. Nos llevamos la victoria en el combate y empezamos otro perfecto lead. Este Magneson que nos regala básicos, nosotros vemos que entra con Tropius y entramos con Skeledirge, el cual, gente, va a estar haciendo bastante daño lo que viene siendo ese Tropius. Yo lo sé, el rival lo sabe, va a tratar de hacerlo mejor, pero esto se le complicó bastante y a básico no lo comemos. Vamos a ver con qué entra el rival. Si entra con lo que viene siendo Magneson, nos está regalando a su Pokémon. Vamos a estar lanzando un bola sombra, el cual no lo asombra, y vamos a buscar llegar a otro bola sombra más. Llegamos y aventamos, no nos vamos a dar el error de que nos pueda conectar un voltio cambio, que hubiera significado llevarnos toda la energía. Va a estar entrando lo que viene siendo ese Magneson, voltio cruel en la carita de nuestro querido Medicham, y entra ni más ni menos que esta Wigglytuff en una variante de puerca. ¿Por qué dices variante de puerca? Porque Tropius sustituye a Victreebel, Magneson sustituye a Bastiodon y Wigglytuff, que es una constante, gente. Aquí nos despachamos a su querido Wigglytuff y nosotros vamos a estar llegando a un cargado más. Y por el miedo de que me pudieran derribar a Medicham de un solo básico, por si X o Y razón, mejor nos vamos a la segura. Sacamos el escudo, planta feroz, y pa' su casa ese Magneson, el cual solo vino a decir hola y adiós. Y empezamos el siguiente match, el cual es un pésimo lead, y entra ni más ni menos que Mandibuzz a la entrada de nuestro querido y amado Serperior. Nos están hardcountereando. Vamos a estar recibiendo el cargado. Al ser Mandibuzz muy tanque, tiende a tener un ataque muy bajo, gente, así que pudimos aguantar bien lo que viene siendo ese cargado de parte de Mandibuzz. Aventamos planta feroz. ¿Por qué avientas planta feroz? Pues es el mayor daño que le podemos hacer con nuestro Pokémon a su Mandibuzz. Vamos a estar recibiendo otro golpe aéreo y a las justas nos quedamos a nada de otro cargado más. No nos salió la vaina, no pasa nada. Entramos con nuestro querido y amado Medicham, el cual va a estarse comiendo todos los cargados de su Mandibuzz. ¿Cuál va a ser? Va a ser un cañón de cristal para lo que viene siendo ese Ninetales. Aquí tiramos puñito de hielo, hacemos el cambio inmediatamente. ¿Por qué? Porque pudiéramos ahí sacarle un poquito más de provecho a Medicham. Entra lo que viene siendo su querido Vigoroth, el cual, gente, esto le gusta mucho a Skeledirge, que parece más su video que del mismo Medicham. Vamos a estar entrando con lo que viene siendo un escudo ante el posible avalancha. Nos baitea al rival, bien jugado por parte de él. Vamos a estar aventando otro voz cautivadora, el cual, gente, lo vamos a obligar a tener que sacar otra vez el escudo y nos lo vamos a comer a básicos. Vamos a ver qué hace el rival. Nos quiso doble baitear, la segunda ya no le salió. Aquí ya sacamos el escudo. ¿Para qué? Necesito vida, porque los encantos pues sí duelen, gente. Entra lo que viene siendo ese Ninetales, el cual solamente vino para la fotografía. Bola sombra para su casa, y con un calcinación más despachamos a Ninetales. Entra nuestro Medicham solo para cerrar con broche de oro y despacharse a Vigoroth. Y este fue el equipo, el video, gente. Espero que lo hayas disfrutado. Te invito a que dejes un buen like, te suscribas al canal, eso me ayuda un montón. Y te deseo un excelente inicio de semana, que la pases bonito y nos vemos hasta la próxima. Saluditos, bandita.